Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos aquellos que hoy nos están escuchando a través de esta emisora de Radio Renacer España, y a los que nos escuchan también a través de nuestro canal de YouTube. Damos la bienvenida a este quinto día de nuestra fiesta, de esta hermosa fiesta de los panes sin levadura. De verdad que es una bendición muy grande poder estar aquí estudiando la palabra, pero sobre todo estudiando estos temas, este tema tan especial y tan interesante que el Señor ha venido trayendo hasta nuestras vidas. Así que quiero pedirle que esté muy atento, que preste mucha atención a lo que vamos a hablar hoy. Si usted se ha perdido alguna de las charlas anteriores, pues sencillamente esto queda grabado, queda puesto en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Apréndase bien el nombre para que nos busquen en el YouTube. Hágase seguidor de nuestro canal y ahí encontrará una lista de Fiesta de los Panes sin Levadura 2021. Ahí va encontrando todos los audios de las charlas anteriores. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar en nuestro quinto día de fiesta de la levadura de los saduceos. Hemos visto entonces con anterioridad el significado de la levadura, ¿verdad? En Éxodo capítulo 12, el libro de Éxodo en el capítulo 12, que es nuestra base para todo esto que hemos venido estudiando. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, dice a partir del versículo 15, dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dice: y en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces, en Éxodo 12, Dios nos da la orden, o le da la orden al pueblo de Israel, de no comer levadura durante 7 días. Ahora, hemos visto también que la levadura pues es un símbolo de la contaminación espiritual. Cuando yo le estaba diciendo esto al pueblo de Israel, pues en medio de la simbología, o lo que esto significa más bien, nos está hablando de la contaminación espiritual. Por eso quiero que vayamos a segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Miremos lo que nos dice. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está la levadura. Eso es lo que significa la levadura, la contaminación. Existe mucha contaminación. Ayer estaba viendo un pequeño documental, un video que me llegó al YouTube, de los que me recomiendan, y me llama la atención porque habla de unas islas de plástico que hay en el mundo. Islas de plástico, pues yo me quedé asombrado. ¿Cómo que islas de plástico? Sí, de la basura que hay en los mares, de la cantidad de plásticos que hay, que la gente tira a los ríos y va a parar al mar, pues se han formado alrededor del globo terráqueo
unas islas de muchos kilómetros en el mar. Qué triste, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega la contaminación? Le decía yo a mi hijo que un día de estos, pues ya va a haber prácticamente un puente de plástico entre los continentes, porque con tanta basura que se tira al mar, pues se ha contaminado. Mire, la contaminación espiritual funciona exactamente igual. La basura se deja acumulada en el corazón, en la mente, en las emociones, y se va armando algo tan fuerte, tan gordo, que luego ya es muy difícil sacarlo. Se queda encostrado en la vida de la persona. En otro versículo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8. 1 Corintios 5, 8 dice así: así que, bueno, vamos a leer desde el 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mire lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nos está hablando de que no tengamos o de que saquemos de nuestra vida la levadura de malicia y de maldad. O sea, todo aquello que contamina la mente, que contamina el corazón. Eso es la levadura. Eso es la levadura. Ahora en Mateo 16, del 5 al 12, Mateo capítulo 16, del 5 al 12, el Señor le hace una advertencia a los discípulos. Una advertencia bien especial. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 16, que esta es pues la base de nuestro tema el día de hoy. Mateo 16, del 5 al 12. Vamos a leer desde el 1. Vamos a leer desde el 1 para que entremos en el entorno del contexto bíblico. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, aquí en este pasaje, el Señor Jesús le advierte a sus discípulos que deben guardarse de la levadura de fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿quiénes eran estas dos personas? ¿O quiénes eran estos dos grupos? Bueno, en el día número 4, en la predicación del día 4, Mercedes nos habló de lo que eran la levadura de los fariseos. No voy a entrar en mucho detalle, no voy a profundizar porque ese tema ya se habló. Ahora, si usted quiere saber, pues entonces vaya a nuestro video de YouTube del día 4 y ahí lo va a entender. ¿Quiénes eran estos dos? Pues eran dos grupos religiosos
que tenían mucha influencia a nivel espiritual en Israel. Así a grosso modo, ¿cuál era la levadura de los fariseos? Pues la levadura de los fariseos tenía que ver con la hipocresía, con que agregaron sus tradiciones, sus propias tradiciones a la Torá. La levadura de los fariseos tenía que ver con el formalismo religioso y con doctrinas de los hombres agregadas a nuestra fe. Esa es la levadura de los fariseos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes eran este otro grupo de personas que parece ser que siempre andaban juntos? Cuando el Señor los confrontaba, siempre estaban los dos ahí, ¿verdad? ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, los saduceos eran un grupo religioso que surgió pues aproximadamente en el siglo II antes de Cristo, durante el tiempo de los macabeos. ¿Qué hicieron? Este hombre Antíoco Epifanes, que era griego, que era el heredero de Alejandro Magno, recordemos que él se tomó el poder. Él se tomó el poder y prácticamente compró un sacerdocio. O sea, en este punto se promueve un cambio en el sacerdocio levítico, porque el sacerdocio, según la ley de Dios, según la Torá, eran los levitas los que debían, los levitas y los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón. Levitas descendientes de Aarón eran los que tenían que llevar el sacerdocio. O sea, no podía ser ninguna otra persona de ninguna otra tribu los que se dedicaran a esta tarea, a esta labor. Pero ¿qué pasó? Que aquí hubo un cambio de orden. Aquí hubo un cambio de orden. Y se promueve un cambio en el sacerdocio levítico. Y logran tomar el poder político y religioso. Y a partir de ahí, entonces se levanta una nueva institución sacerdotal. Aquí se levanta una nueva institución sacerdotal, que eso fue con el tema de los macabeos. Otra vez viene a relación este tema, los macabeos. ¿Qué pasó? Pues que ellos se tomaron el poder político de Israel y el poder religioso, los dos en las mismas personas. Y eso es una cosa muy peligrosa. Dios desde siempre descentralizó el poder. Dios desde siempre descentralizó el poder. Y el poder religioso se lo dio a la familia de Aarón, a los descendientes de Aarón, y el poder político lo tenía Judá. De Judá venían los reyes. De Judá venían los reyes, de la descendencia de David. Pero ¿qué pasó? Que aquí hubo un cambio. Entonces se suben al poder estos descendientes de los macabeos, y a partir de ahí vienen los saduceos. Mientras los fariseos eran los descendientes del sacerdote Aarón, y eran los descendientes religiosos, digamos que los legales, digamos así, hasta cierto punto. Los saduceos pues tenían otro origen. Estos saduceos pues se dejaron contaminar por el helenismo, las corrientes griegas. Ellos se dejaron contaminar por la ideología griega, por la filosofía. Y aparte, pues eran aliados de Roma. Recuerde que Roma era un enemigo de Israel. El Imperio Romano invadió todos los territorios de Judá, Samaria, Galilea, todo eso que ellos llamaban, que los romanos la llamaban, la Palestina, pero que era la tierra de Israel, fue invadido. Total que los habitantes de allí perdieron su autonomía. El que mandaba era Roma. Y todas estas provincias que les acabo de nombrar hacían parte del Imperio Romano. Todo hacía parte del Imperio Romano. ¿Qué más hizo el Imperio Romano? Pues, primero quitar la autonomía. O sea, ya no tenían poder de decisión política. Había un gobernador. Aparte, los ponían hasta arriba de tributos, de impuestos.
y aparte querían imponer la religión del Imperio Romano. Todas estas cosas. El pueblo de Israel obviamente no estaba conforme con esta parte. Hubo mucha oposición, sobre todo por el tema religioso, porque eso es lo que más toca al pueblo de Israel. No los pueden obligar, o asumían ellos que no los podían obligar a adorar a otros dioses, porque ellos tienen un sistema religioso pues totalmente distinto. No era basado en la idolatría. Total que estos sacerdotes, estos saduceos, era un grupo pues aliado de Roma, o sea, totalmente de acuerdo con la filosofía romana, con la filosofía griega. Estaban totalmente de acuerdo. Ahora, ¿en qué creían los saduceos? Y aquí viene uno de los puntos importantes de este tema. ¿En qué creían los saduceos? Vamos a ver. Lo primero es que los saduceos negaban la inmortalidad del alma y de la resurrección. Los saduceos negaban la inmortalidad del alma y negaban la resurrección. Los saduceos negaban la existencia de ángeles o de espíritus, de entes espirituales, de que existieran huestes espirituales. Ellos negaban todo eso. Para ellos, para los saduceos, no existían los ángeles, no existían los demonios, no existían los espíritus, con todo lo que eso conlleva. Mire esto. ¿En qué cosa? ¿Cuál era otro punto fundamental de la creencia o de la no creencia de los saduceos? Pues que los saduceos no creían en lo sobrenatural. Ellos no creían en los milagros. Ellos no creían en el mover del espíritu. Ellos no creían en nada de esto. En que Dios fuera o pudiera actuar en medio de las cosas sobrenaturales. ¿En qué más se basaba la ideología de los saduceos? Pues que rechazaban la tradición oral. Vamos a ver. Les voy a explicar esto aquí un poquito. Resulta que la Biblia tiene dos fuentes. Una parte escrita y una parte oral. La parte escrita pues son historias que se contaron de generación en generación, de padres a hijos, y eso se fue escribiendo. Pero a la par, también, de generación en generación, se fue desarrollando una tradición oral. Una serie de historias, que esto es aparte de lo que dice la Biblia. O sea, se fue desarrollando una tradición oral, una serie de historias, una serie de enseñanzas de padres a hijos. Esa tradición oral fue recolectada mucho más adelante, muchos años más adelante, en Babilonia. ¿Por qué? Porque las generaciones que venían estaban en peligro. Para que las generaciones no se olvidaran de su tradición oral, entonces las escribieron. Ellos escribieron, ya pusieron por escrito todas esas tradiciones orales. ¿Qué dicen esas tradiciones orales? Pues son las enseñanzas de cómo se deben de hacer las cosas, de cómo se debe celebrar el Shabbat, cómo se deben celebrar las fiestas, qué se debe hacer antes de dormir, cómo debe comportarse la mujer en el hogar, etcétera. O sea, hay muchos aspectos. Eso fue llamado, o ellos lo llamaron, el Talmud babilónico. Y a partir de ahí, pues ellos queda, para el pueblo judío queda marcada esa tradición oral que también para ellos es muy importante. Es muy importante en su ideología y en la religión judía. O sea, tanto el Tanakh o la Biblia, el Antiguo Testamento, como el Talmud son sus dos libros base, o sea, en el judaísmo, son los dos libros básicos para ellos tener una buena creencia a nivel espiritual. Ahora, hay más escritos y hay otras cosas, pero eso es otra historia. Pero ¿qué pasaba con los saduceos? Que para los saduceos esa tradición oral no era válida. Esa tradición, esas enseñanzas del
del Talmud no eran válidas. Ahora ya vimos también cuando hablamos de la doctrina de los fariseos, cómo los fariseos pusieron por encima de la Biblia sus propias creencias y le agregaron y le dieron más prioridad a esa tradición oral. Entonces, los fariseos, le dieron más importancia a la tradición oral, a las tradiciones orales. De hecho, hay una discusión en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos estaban comiendo, no sé qué, estaban comiéndose en unas espigas, unos granos de trigo, sin lavarse en las manos. Y los criticaron fuertemente. Y le dicen al Señor, es que tus discípulos no respetan la tradición oral, no respetan la tradición porque no se lavan las manos. Y el Señor les dice, les incrimina y les dice, mire, es que ahí no, es que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Y más adelante el Señor dice, es que ustedes invalidan la palabra con sus tradiciones. Y ya investigando un poquito, ese tema de lavarse en las manos, ese tema viene del Talmud, de la tradición oral. Eso lo aprendieron ellos y es una de las leyes del Talmud. No viene ni del Levítico, ni de Deuteronomio, ni de ninguno de los libros de la Torá. Eso lo aprendieron ellos en la tradición oral. O sea, pusieron por encima la tradición oral que lo que dice la misma Biblia. Entonces miremos que se fueron a los extremos. Mientras los fariseos agregaron y pusieron por encima las tradiciones orales, los saduceos las anularon y las rechazaron. Rechazaron la tradición oral. Pero también hay otro punto, y es que los saduceos ignoraban las escrituras. Entonces aquí usted me puede preguntar, me puede decir, bueno, aparte de todo, les voy a contar un punto antes de este. Y es que para los saduceos solo existe la Torá, nada más. Para los saduceos solo existe la Torá. Ellos no le dan credibilidad a ningún otro libro de la Biblia. Solo existe Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya está. Para ellos no hay salmos, para ellos no hay proverbios, para ellos no hay libros de los profetas, ni jueces, ni primera de reyes, ni ninguno de ellos. O sea, ellos quitaron el resto de la Biblia y dejaron solamente la Torá o el Pentateuco. Pero aparte, otra de las características de los saduceos es que ignoraban las escrituras. O sea, ignoraban las escrituras. Y aquí hay una cosa que es como muy ambigua. ¿Cómo así que ellos dejaban la Torá solamente, pero ignoraban las escrituras? Mire, porque es que los saduceos tenían una característica también, y es que ellos iban más por tener el poder, por tener el poderío político que el religioso. A ellos les interesaba más la parte política, tener el poder en sus manos. Y eso es otra de los puntos que tiene que ver con la levadura de los saduceos. Es tener poder. Tener poder. Mire todas estas situaciones. Mire todas las características. En esto creían o no creían los saduceos. Ahora, ¿por qué siempre estaban junto a los fariseos? Era como una especie de partido político, como una guerra bipartidista, como las que vemos hoy en día en nuestros países. Es como las que vemos hoy en día en nuestros países. Liberales contra conservadores, republicanos contra demócratas, populares contra socialistas, etcétera, etcétera. Igual, esos eran los fariseos y los saduceos.
Siempre estaban ahí. Ahora, tanto los fariseos como los saduceos hacían parte del Sanedrín. Ellos hacían parte del Sanedrín y estaban ahí. De hecho, si miramos bien las escrituras, nos encontramos con que habían dos sacerdotes. Parece ser que uno era de los fariseos y el otro era puesto por los saduceos. Ahora, no nos vamos muy lejos. Hoy en día hay dos en Israel. No quiero decir que todavía existan saduceos y fariseos, pero hay una cosa muy curiosa, ya se las voy a contar. Hay dos rabinos. Hay un rabino principal en Israel, que es el rabino Askenazí, y hay otro rabino principal que es el rabino sefardí, el sefardita. Es curioso. Son dos corrientes del judaísmo que están ahí y todavía están en Israel. Están en Israel compitiendo por ser los rabinos principales. Y se comparten el rabinato principal. Ahora, la pregunta que tenemos en este momento es: ¿cuál era el concepto que Jesús tenía de los saduceos? ¿Cuál era el concepto que Jesús tenía de este grupo de los saduceos? Vamos a mirar aquí, que es bien interesante. Vamos a mirar cuál es el concepto que Jesús tenía de los saduceos. Miremos en Mateo, en el mismo capítulo de Mateo 16, en el versículo 4. Miremos lo que dice. Mateo 16, acuérdese que este pasaje dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Le hacen ahí unas preguntas y les piden que les muestre señal. Y mire lo que dice el versículo 4. Dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Cómo se refirió el Señor a estos grupos? Como una generación mala y adúltera. Mire esto. Mire el calificativo que el Señor les pone, tanto a los fariseos como a los saduceos. Generación mala y adúltera. Otra de las señales. Bueno, dice aquí también en Mateo 16, que se la pasan buscando señal. Que se la pasan buscando una señal. Que se les haga una señal. Que se les muestre una señal. Que se les haga algo, que vean algo que los convenza del poder de Dios. Y esa es otra de las características o de los conceptos que Jesús tenía de ellos. Es que ustedes, si no ven señales, no creen, no se convencen. Son buscadores de señales. En Marcos capítulo 12, en el libro de Marcos, en el capítulo 12, del 18 al 24, miremos lo que dice. Marcos 12, 18 dice: vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo, Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos,
ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Mire las palabras que el Señor les estaba diciendo a estos hombres. Y bueno, y también estos hombres vienen y le hacen una pregunta al Señor, como para tentarle, como para hacerlo caer. Una pregunta de esas capciosas, tentadoras. Mire todas las cosas que el Señor expresa. ¿Y qué es lo que el Señor dice? El concepto es que ustedes ignoran las Escrituras. Ignoráis las Escrituras, se los dijo claramente. Otra parte del concepto. Entonces, la levadura de los saduceos consiste en negar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en negar lo sobrenatural, en negar los milagros, pero sobre todo en negar la resurrección. Mire esto. Eso es la levadura de los saduceos. Eso es la levadura de los saduceos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Y aquí viene tal vez la parte más interesante. Ya vimos el panorama y en lo que creían. Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos la levadura de los saduceos? ¿Cómo sabe usted, amigo oyente, si tiene la levadura de los saduceos en su vida? Bueno, lo primero, ¿qué pasa cuando ignoramos las Escrituras? ¿Qué pasa cuando ignoramos las Escrituras? Aquí viene una de las más grandes preguntas. Mire, la vida fluye en nuestros propios razonamientos y se cae en necedad. La persona se convierte en sabio en su propia opinión. Cuando usted, amigo oyente, ignora lo que dice la Biblia o pasa de lo que dice la palabra de Dios, entonces usted tiene la levadura de los fariseos. Cuando ignora, cuando no conoce. Ahora, ¿por qué viene esa ignorancia? ¿Por qué viene esa ignorancia? Porque no estudia la Biblia. Porque no lee la Biblia. Porque no va a las Escrituras. Como cristianos, nuestro deber es tener un conocimiento de las Escrituras y ampliar nuestro conocimiento, profundizar en nuestro conocimiento. Si usted es un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, no deja la Biblia a un lado. Tiene que estudiar y profundizar en la palabra de Dios. Y aquí viene el primer punto de la aplicación. ¿Qué pasa cuando ignoramos las Escrituras? Nuestra vida espiritual se seca. Dejamos de conocer la voluntad de Dios. Y nos ponemos a buscar por nuestros propios medios qué es lo que Dios quiere. Y terminamos haciendo lo que nosotros queremos. O lo que creemos a nuestra manera, que es lo que Dios quiere hacer. Y nos equivocamos totalmente. Miren, Juan 5:39. Tome nota de esto que le estoy diciendo. Juan 5:39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire el consejo que el Señor nos está dando, y le está dando a usted, amigo oyente. Escudriñe las Escrituras. No ignore más la palabra de Dios. No ignore más lo que dice la Biblia. No ignore más. Aquí tenemos un manual de vida. Aquí tenemos, usted lo puede llamar como quiera, manual de vida, libro de instrucciones para la vida, libro para tener éxito. Mire, aquí usted tiene la clave para que usted le vaya bien.
para que nos vaya bien en todo tiempo. En la Biblia. Pero por favor no le ignore más. No ignore más el estudio de la palabra. Aprenda a estudiar la palabra. Mire, nosotros tenemos un curso que ya pronto volverá a empezar. El curso de cómo estudiar la Biblia. Muchos ya lo están terminando, ya estamos terminando. Usted tiene la oportunidad de aprenderlo. Yo quiero invitarle a que se inscriba. Ya este mes empezamos inscripciones para el segundo módulo, pero también para el primero. Se vuelve a abrir. Pero quiero invitarle a que hoy mismo, usted entre en esa dimensión. Estudie la palabra. Y si usted no entiende, pregunte. Pregúntenos. Con libertad. Aquí estamos para ayudarle. Pero no ignore más las escrituras, como los saduceos. Otra pregunta que yo hago aquí a manera de aplicación. ¿Cómo puede una persona decir que cree en Dios y no cree en los milagros y en todo lo sobrenatural? ¿Cómo puede decir una persona, voy a volver a hacer la pregunta, ¿cómo puede una persona decir que cree en Dios y no cree en milagros y no cree en las cosas sobrenaturales de Dios? Al igual que los saduceos, hay muchos creyentes que se han llenado de incredulidad y se han llenado de razonamientos, se han llenado de lógica, de su propia lógica. Razonan la palabra de Dios. Vamos a leer algunos pasajes también. Juan capítulo 20, versículo 29. Juan 20, 29 dice así. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire esta palabra. No hace falta que usted vea señales, que usted vea grandes cosas en los cielos para poder creer. Con Dios funciona al revés. La lógica humana o la lógica de los incrédulos, ¿qué dice? Ver para creer. Y hasta que no veamos algo real, que se pueda ver, que se pueda tocar, pues no creen. Muchos no creen. Pero para un verdadero creyente, no funciona así. Para un verdadero creyente es creer para luego ver. Y eso es lo que nos enseña 2 Corintios 5:7. Yo espero que usted esté anotando estos pasajes, porque estos pasajes pues en el fondo se convierten en el remedio para liberarnos de esa levadura de los saduceos. 2 Corintios 5:7 dice lo siguiente. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Y lo está diciendo el apóstol Pablo aquí como un comentario entre paréntesis. Porque por fe andamos, no por vista. Esa es la realidad. Y esa debería ser su realidad. Amado Hijo de Dios. Si a usted le cuesta creer en las cosas sobrenaturales, si a usted le cuesta creer que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede quitar una enfermedad, que Dios puede generar algo nuevo de la nada, si a usted le cuesta creer, entonces déjeme decirle que usted también tiene la levadura de los saduceos. Les voy a leer otro pasaje, uno muy conocido, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, ¿qué nos dice? Yo creo que ya la mayoría de los que estamos aquí no lo sabemos. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de aquellas cosas que no vemos con nuestros ojos. Ahora, si usted dice que tiene fe, entonces usted debe empezar a entrar en esa dimensión. En la dimensión de creer que Dios va a hacer un milagro. O más que creer, es tener la certeza. Recuerde lo que decía el 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos. Por fe andamos, no por vista, no por lo que ven nuestros ojos. No andamos por lo que ven nuestros ojos. Mire todo esto. Ahora, los saduceos decían que no creían en milagros y en estas cosas. Pero también decían que solo para ellos existía la Torá. Pues en la Torá dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 22, Deuteronomio 6, 22, Deuteronomio 6, 22 nos dice lo siguiente. Dice, Jehová hizo señales y milagros, grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Mire lo que está diciendo. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles. Aquí lo mismo la está diciendo la palabra de Dios. Pero aquí encontramos unos saduceos que ignoran las escrituras, que obvian esas partes y no quieren creer, inundados por la incredulidad. Vamos a ver otro pasaje, Mateo 11:20. Vámonos otra vez al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11, versículo 20. Mateo 11:20. Dice aquí, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, mire lo que dice, muchos de sus milagros. O sea, los milagros ya no eran una cosa de un asunto privado. Ya no eran una cosa que se hubiera hecho a puerta cerrada. Los milagros ya eran una cosa vox populi en Israel. O sea, todo el mundo sabía, todo el mundo conocía de los milagros que el Señor había hecho. En Hechos 19:11, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Hechos 19:11 dice así. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. O sea, ¿cómo vamos a refutar que los milagros no existen? ¿Cómo refutar esto? Es imposible. El Señor los hacía. Y Hebreos 2:4, el último pasaje que vamos a leer, el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 4. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y aquí ya nos agregan un ingrediente más, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque parte de la creencia o de lo que no creían los saduceos era en el Espíritu Santo. Y aquí viene otra de los puntos. ¿Cómo puede alguien que se diga ser creyente no creer que exista el Espíritu Santo? ¿Cómo puede una persona entrar en esa dimensión? Ahora, desafortunadamente hay congregaciones, y esto lo quiero tocar
hay congregaciones, hay sectas que promueven esta idea, que promueven la idea de que no hay Espíritu Santo, de que no hay dones, de que no hay milagros. Y muchas personas han caído en estas iglesias, en este tipo de iglesias, en su mayoría bautistas, metodistas, anabautistas. Y claro, en esa, han entrado en esa teología, en ese modo de pensar, donde de entrada se les dice, no existen los milagros, aquí no existen los dones, eso no es de la Biblia, eso no es bíblico, y ya está, se acabó. Y muchas personas que han entrado en el Evangelio, que han entrado a iglesia o vienen de iglesias bautistas, vienen con esa creencia. Vienen con esa creencia. Lo digo porque conozco varias personas con las que he tenido la oportunidad de hablar y de compartir. Entonces, como dice la Biblia, también en nuestro tema, un poco de levadura leuda toda la masa. Y la masa va quedando contaminada poquito a poco. Con un poquito y con el tiempo va quedando contaminada toda una gran cantidad de masa. A lo mejor usted viene de ese tipo de congregaciones donde se le ha quitado totalmente el poder al Espíritu Santo, el poder de los dones, el poder de los milagros. Eso también es levadura de los saduceos. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo puede un creyente negar la existencia de un mundo espiritual? Porque parte de lo que los saduceos o de lo que creían los saduceos era que ellos no creían ni en ángeles, ni en demonios, ni en espíritus. Para ellos esto no existía. Y también aquí encontramos pues otra ambigüedad. Si hay un libro que nos hable de ángeles, es el libro del Génesis. Ahí es donde encontramos una gran cantidad de apariciones, de contacto de ángeles con ciertas personas. Ahí es donde más presencia de ángeles usted puede ver tal vez en la Biblia. Ahora, hay muchos, en casi todos los libros aparecen ángeles. Pero me quiero centrar en el Génesis, porque los saduceos dicen que ellos creen solamente en la Torá. Pues parte de la Torá es el libro del Génesis. Y entonces, para ellos, o ellos niegan la existencia del mundo espiritual. El hecho de creer que no existen los demonios, que no existe el mundo espiritual, ni ángeles, ni espíritus inmundos, eso también es levadura de los saduceos. Eso también es levadura de los saduceos. Mire, cuando estudiamos las Escrituras, nuestros ojos espirituales se abren para ver las cosas sobrenaturales. Aquí yo quiero leerle un pasaje que está en Segunda de Reyes 6:17. Segunda de Reyes 6:17 nos dice lo siguiente. Segunda de Reyes 6:17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mirándolo en el contexto, pues había una situación de que los tenían rodeados. Los sirios venían por Eliseo. Los sirios venían por Eliseo, lo tomaron como objetivo de guerra y querían era a matarlo. Se dieron cuenta de dónde estaba, fueron y sitiaron la ciudad y había todo un ejército numerosísimo alrededor. Pero ¿qué pasó? Que los ojos de Eliseo estaban abiertos. La demás gente no veía, el criado no veía lo que estaba pasando. Pero entonces ahí es donde Eliseo
abre su boca, ora y le dice: Señor, yo te pido que abra los ojos de este, que hay aquí a mi lado, de este que está aquí a mi lado. Y el Señor le abre los ojos y ¿qué ve? Que estaban rodeados esos ejércitos de un ejército más poderoso de ángeles. De ángeles. Miremos también en Mateo 10. Mateo 10, 1, que también aquí nos dice otra cosa muy interesante. Mateo capítulo 10, versículo 1, nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Mire lo que nos está diciendo. Cuando estudiamos las Escrituras, cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios, nuestros ojos espirituales, nuestra vida espiritual se va abriendo para entender y para empezar a ver lo que hay en ese mundo espiritual. Ahora, algunos pues se les abren los ojos más que otros. Lo que Dios quiera hacer. Eso es lo que se llama el discernimiento. Pero el mundo espiritual existe. Pero si usted, por ejemplo, es de los que no cree que existe el infierno, que no cree que existen los demonios y todo lo relacionado, que si usted no cree que existen los ángeles, entonces usted tiene levadura de los saduceos. Y por último, ¿cómo puede un creyente negar la resurrección? Ayer lo estudiamos. No voy a entrar en mucho detalle porque pues fue la enseñanza que dimos ayer. Pero el hecho más grandioso, el hecho que define nuestra fe, se llama la resurrección. El hecho que define nuestra fe es la resurrección. ¿Cómo puede un creyente, alguien que diga que cree en Dios, que pone en duda cómo va a ser nuestra vida después? Mire, nosotros tenemos que tener claro esto. Primero, el hecho de que el Señor resucitó, de que el Señor Jesucristo murió, estuvo en la tumba, cumplió con la señal de Jonás, pero resucitó al tercer día. Un creyente, como creyente, no podemos negar la resurrección, ni ponerla en duda, pero tampoco podemos poner en duda que un día vamos a resucitar con Cristo. Vamos a tener una segunda resurrección. Puede que nuestro cuerpo muera, sí, claro, nuestro cuerpo va a morir, pero vamos a levantarnos con el Señor y a tener una vida espiritual, una vida eterna. Como creyentes, esto no lo podemos poner en duda. La resurrección del Señor es lo que define nuestra fe. Sin resurrección no hay fe. Voy a volver a repetir esa palabra. Sin resurrección no hay fe. No tiene caso, no tiene sentido nuestra creencia. Ningún sentido. Mire todas las señales que encontramos aquí. Ahora, otra de las características que nos muestra o que nos permite conocer si hay levadura de los fariseos es el hecho de estar pidiendo señales. Acuérdese que el Señor le decía en medio de la discusión, es que ustedes si no ven señales, no creen. Y ese es otro de los puntos que nos puede indicar si hay levadura de los saduceos. El hecho de estar pidiéndole al Señor una señal. Señales como ¿cuáles? Por ejemplo, ay Señor, si tú tienes un esposo para mí, que venga un hombre a las 9:52 de la mañana y me traiga una rosa roja.
O sea, hay personas que oran así. Cosas como esas. Señor, si tú quieres que yo haga tal cosa, entonces que mañana no llueva. Mire, eso son oraciones necias. Y si usted es de los que suele hacer eso, déjeme decirle que también tiene levadura de los saduceos. Mire que estas cosas, la levadura es una cosa que contamina mucho. Y nos han contaminado por muchas fuentes, por muchas vías. Por vías de que a lo mejor hemos estado en otras iglesias donde nos han implantado doctrinas, donde nos han implantado creencias equivocadas, o a lo mejor nuestros propios razonamientos nos han llevado a no creer, digamos, a no creer en lo sobrenatural, a creer más en lo que diga un médico o en lo que diga un experimento científico que lo que diga el Señor. Eso, aparte que se llama incredulidad, también se llama falta de fe. Y también tiene que ver con lo que hemos estado estudiando. Mis amados, es tiempo de liberarnos de toda contaminación. De que ninguna de estas levaduras, como lo decíamos al principio, en el pasaje de Corintios, de 1 Corintios 5:8, de que ninguna levadura nos contamine, de que nuestra vida sea libre. Y hoy es el tiempo en que Dios está empezando a moverse, liberando, sanando heridas. Dios está sanando cosas, está revolcando cosas fuertes en nuestras vidas. Alguien muy cercano a nosotros hace unos días le dijo a mi esposa unas palabras muy sabias y se las voy a anunciar, se las voy a decir a ustedes. Va a venir una visitación de Dios y va a revolcar cosas y van a salir a la luz secretos escondidos, pecados sin confesar. Así es que es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de que arreglemos cuentas con el Señor. Y es tiempo de que le permitamos al Señor que sane y limpie nuestros corazones y nuestras vidas. Quiero invitarles a que oremos, a que terminemos este tiempo dándole gracias a nuestro Padre Dios. Amado Señor, quiero darte muchas gracias en esta noche. Gracias, Padre, por tu amor incondicional, por tu bendición, por tus misericordias que llenan nuestras vidas, que llenan nuestros corazones, que sacian todo nuestro ser. Padre Santo y Poderoso, aquí estamos. Hoy venimos ante ti, Padre, con el deseo de adorarte, de servirte, de agradarte, de hacer las cosas, Señor, como tú las has mandado. Padre Santo y Poderoso, hoy nos postramos delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor amado, porque hemos caído, hemos hecho cosas que a ti no te agradan. Hemos hecho cosas, mi Señor, que van en contra de tu voluntad. Padre Santo, aquí estamos. Y yo quiero pedirte, amado Señor, que nos liberes de esa levadura de los saduceos. Que hoy, Señor, nos liberes de toda creencia equivocada. O más bien, que nos liberes, Señor, del no creer en muchas cosas, del negar que existe lo sobrenatural, del negar, Señor, que existe un mundo invisible, que existen los ángeles, que existen los espíritus inmundos. Padre Santo, hoy yo te pido que abras nuestros ojos, que abras nuestros corazones, que derrames tu amor y tu presencia sobre nuestras vidas, Señor, sobre todo nuestro ser,
Padre Santo, hoy te pedimos que nos liberes de esa levadura de los saduceos, de esa levadura, Señor, que nos lleva a negar la inmortalidad del alma, a negar la resurrección. Oh precioso Rey, Padre, hemos entendido hoy que sin resurrección no hay vida, que sin resurrección, Señor, no podemos ni siquiera predicar, no tenemos salvación, no tenemos nada. Padre, ayúdanos hoy a creer que tú enviaste a tu Hijo Cristo a resucitar de entre los muertos y está vivo a la diestra del Padre y está vivo, Señor, para sanar, vino para liberar, vino para levantarnos, vino para fortalecernos. Ayúdanos, Padre, a creer en lo sobrenatural, a creer, Señor, que tú hoy puedes hacer un milagro, a creer que tú hoy puedes moverte con poder, a creer que tú eres Dios sobrenatural, a creer que tú eres Dios que hace milagros, que hace maravillas. Padre, yo te pido que nos ayudes hoy, que quites de nuestra vida toda lógica, todo razonamiento, toda lógica humana que nos impide creer que tú puedes sanar, que tú puedes regenerar, que tú puedes quitar una enfermedad que los médicos dicen que es incurable, Señor. Que tú puedes hacer cosas que ante la ciencia son imposibles, Padre. Ayúdanos, Padre, a creer que tú eres Dios que hace milagros, que tú eres Dios que hace maravillas, que tú eres Dios que puede hacer devolver el sol, que tú eres Dios que puede hacer cosas sobrenaturales, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, antes que a ver. Perdónanos, Padre Dios, si durante mucho tiempo hemos tenido la filosofía de ver para creer. Eso se llama incredulidad. Perdónanos, Padre, por nuestra incredulidad. Yo te pido que hoy, Señor, tú nos ayudes a creer antes que ver. Ayúdanos, Padre Dios, a creer, Señor. A creer que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres poderoso, que tú eres eterno y que no hay nadie como tú. Ayúdanos, Padre, a tener presente las Escrituras. Perdónanos, Señor, si hemos ignorado las Escrituras. Perdónanos, Padre, si hemos ignorado el estudio de tu palabra. Padre Santo y poderoso, perdónanos por dejar de lado el estudio de la palabra. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a consagrarnos. Abre los ojos de tus hijos. Abre el entendimiento de tus hijos para que puedan estudiar la palabra. Quita hoy toda ceguera, toda sordera espiritual, Señor, y permite que tus hijos hoy retengan la palabra leída, que tus hijos hoy retengan, que retengamos, Señor, la palabra que está escrita. Ayúdanos a creer, Señor, que tú hablarás, que tú te moverás. Hoy creemos, Señor, que tú te revelas a través de tu palabra, que tú traes, Señor, tu palabra a nuestros corazones y nos ayudas a aplicarla todos los días de nuestra vida, Señor. Padre Santo y poderoso, hoy te pedimos que nos liberes. Hoy te pedimos que sanes. Hoy te pedimos que limpies. Hoy te pedimos que hagas algo sobrenatural y poderoso en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre Santo y poderoso, a ti te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Ayúdanos, Padre, a ser libres hoy, a consagrarnos a ti, a consagrarnos, Señor, a tu presencia, a consagrarnos en tus manos, Señor. Quita hoy toda levadura de los saduceos. Hoy renunciamos a la levadura de los saduceos. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a toda palabra que se ha implantado en nuestra mente, en nuestro corazón, proveniente de doctrinas, proveniente de otras iglesias, de pastores que estaban mal enfocados,
que no estaban en su presencia, mi Señor. Perdónanos, Padre, porque tomamos una vez la decisión de asistir a estas iglesias donde nos enseñaban que no existe el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ya no se mueve, que no existen los milagros. Padre Santo, hoy, y Señor, renunciamos a esa cobertura, a esa marca que quedó en nuestro ADN espiritual. Y te pedimos, Padre, que abra la revelación para nuestros ojos, que nos muestres a través de tu palabra lo que tú quieras hacer, Señor. Trae luz a los ojos. Quita toda oscuridad, Señor. Trae vida, trae gozo y déjanos ver tus milagros. Así como el siervo de Ezequiel, Eliseo oró y dijo: Padre Dios, te pido que abras los ojos de tu hijo. Y los ojos fueron abiertos. Y este hombre vio cosas sobrenaturales. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las cosas grandes y poderosas que tú tienes para nosotros, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, así llegamos al final de este tiempo, de este quinto día de nuestra fiesta de los panes sin levadura. Invitarles a que mañana estemos conectados en nuestro devocional a partir de las 5 de la mañana, y en la noche estaremos trabajando nuestro sexto día de la fiesta. Mañana estaremos hablando de la levadura de Herodes. Va a estar muy bien y muy interesante el tema. Y el día sábado pues terminamos nuestra fiesta con otro tema pero muy especial. Un abrazo para todos. Les deseo que pasen feliz noche y nos veremos mañana. Dios me los bendiga.